Muy bien. Buenos días a todos. Hoy tenemos como invitado al doctor Bruce G. Rendón. El doctor Bruce G. Rendón es licenciado en física por parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 2017 tiene maestría y doctorado en física por parte del Departamento de Física del CINVESTAF en el 2009 y 2014 respectivamente, un postdoctorado por parte de High Accelerator Research Organization, KK, trabajando en el Japan Proton Accelerator Research Complex, famoso JPARC, desde 2015, y desde 2018 está como Senior Postdoctoral Fellow en la Agencia Japonesa de Energía Atómica, la JAEA, en JPARC. Bruce empezó su carrera en el área de física de altas energías, trabajando para el experimento H1 NERA, y una estancia de verano en el Fermilab. En su doctorado se enfocó en el área de aceleradores de partículas, donde realizó su tesis en el estudio de Crab Cavities para el HiLumi LHC en CERN. Desde el 2015 trabaja en JPARC, primero como miembro del KK, realizando estudios de Electron Cloud, óptica de las e impedancias. Ahora como miembro del JAEA, realiza el diseño de la óptica para el acelerador del superconductor lineal de protones para el proyecto JAEA ADS. Además, es cofundador de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas, la CEMAP, donde actualmente funge como presidente. Bruce tiene varias publicaciones en revistas arbitradas y congresos internacionales. En el 2017 recibió un reconocimiento por su trabajo PI Cloud Simulations of Electrons Cloud for the JPARC MR, en el marco de la 14ª reunión anual de la Sociedad Japonesa de Aceleradores de Partículas, se obtuvo el galardón de sinaloenses ejemplares en el mundo de 2017 por su contribución en ciencia a la comunidad de Sinaloa. Sus áreas de trabajo son óptica de las, diseño de cavidades y RFQ, Electron Cloud, impedancias, protección de la máquina, y pues le agradecemos mucho a Bruce que nos haya aceptado la invitación, sobre todo que por allá son las 3 de la mañana en Japón. Entonces, Bruce, muchas gracias de nuevo por tu presencia acá. Y te cedo la palabra para tu coloquio. Ok, bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor Iván por la invitación. Para mí siempre es un gran honor poder regresar, aunque sea de manera virtual, a mi alma mater, en el CINVESTAF, y platicar un poco del trabajo que estoy realizando. Como ya Iván lo mencionó, yo soy miembro del JE, soy parte del miembro de la División de Transmutación Nuclear, el Japan Atomic Energy Agency, y hoy vamos a hablar un poco del diseño de un LINAC superconductor para el proyecto JE-ADS. Esa se continúa la plática. Voy a comenzar con una motivación, porque es importante decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la razón? Después de eso voy a estar con una introducción, donde voy a tratar de poner algunas descripciones básicas que no van a entender qué es lo que hago y por qué lo que hago. Voy a discutir la estrategia del diseño, voy a presentar resultados, voy a discutir las conclusiones y al final voy a mencionar brevemente lo que es la semana. Comenzamos. La motivación, pues como ustedes se han dado cuenta, últimamente hay una tendencia a irse a energías más amigables, a energías renovables. Entonces, por eso la energía nuclear siempre ha sido una fuente confiable, limpia, accesible y sobre todo no tiene ese efecto negativo de la producción de CO2 para la atmósfera, por lo tanto es un poco más, digamos, amigable en términos del cambio climático. Entonces, eso es una mención por parte de la International Atomic Energy Agency. Entonces, hay una tendencia en tratar de utilizar energías nucleares para poder producir eso. Sin embargo, la energía nuclear tiene varios retos, sobre todo lo que es el almacenamiento de residuos nucleares, es decir, el combustible que se utiliza para hacer la fisión después de que, digamos, de su vida útil, lo que queda de eso se tiene que guardar y almacenar. El problema de eso es que tiene una alta radioactividad y la tienes que almacenar por un largo tiempo. Eso implica que es algo que es costoso y de alto riesgo. Para eso, el Japan Atomic Energy Agency, o JE, está diseñando un Accelerator Driven Subcritical System, o un ADS, para poder reducir la radiotoxicidad de los residuos nucleares y su tiempo de vida. Pueden ver ustedes en esta imagen. Esta es la
relativa radiotoxicidad del elemento, en este caso de los residuos nucleares, y en el eje horizontal es el tiempo que tarda. Entonces hay diferentes procesos. El primero es cuando uno no hace nada, simplemente lo almacena, tarda alrededor de casi 1000 años de reducir esos niveles, a niveles que se pueden encontrar en la naturaleza. Si hacen lo que se llama spill film reposition, es básicamente hacen una reposición del material, del combustible, se puede reducir alrededor de un orden de magnitud. Pero con esto, con lo que es la transmutación, puedes reducirlo más. Generalmente, aproximadamente puedes reducir alrededor de 1000 veces el tiempo de vida y el volumen por ciento. Es algo bastante atractivo para poder lidiar con ese problema. Esa es la motivación. Lo queremos porque para poder, digamos, hacer una transición de energías más limpias, como la energía nuclear, tenemos que también ver la manera en que podemos, digamos, solucionar algunos de los inconvenientes de eso. Ahora, pasando un poco la introducción, vamos a definir qué es lo que hago yo. Yo soy un diseño de hacedor de, no, yo diseño hacedores de partículas. Entonces vamos a comenzar algunos de los conceptos básicos de un hacedor de partículas. Eso lo puedes encontrar en cualquier hacedor en el mundo. Lo que tienes es una fuente de partículas, que es básicamente lo que crea la partícula que vas a acelerar. Generalmente después de eso, tienes magnetos, que lo que te hacen es ayudarte a enfocarlo de manera transversal el haz. Tienes alrededor de 10 a la 11, 10 a la 14, 10 a la 15 partículas. Tienes que tenerlas confinadas muy bien. Y para eso utilizas magnetos. Y como es una acelerador de partículas, bueno, tú lo tienes que acelerar. Tienes las cavidades que son básicamente las que proveen energía. Pero pues, tiene de dos tipos. Pueden ser normal conducting o puede ser superconductor. Y su función es dar energía, también das enfocamiento longitudinal porque lo tienes en un bonche y tienes que hacer correcciones. Entonces al final es un arreglo, tú haces una configuración, tú pones las látices de tal forma que puedas transportar el haz de la manera más eficiente posible, con las mejores calidades del haz. Y hacer eso, generalmente, o tienes dos opciones, o por ejemplo, lo puedes colisionar, como es lo que quieren hacer en el proyecto CLIC, o lo puedes poner en un blanco fijo, o en este caso puedes utilizarlo como para un inyector para un siguiente acelerador, que es en el caso del LHC, porque para darse cuenta, el LHC está compuesto por varios subaceleradores. Un LINAC, después pasas a un booster, y así se van en cadena para poder llevar a la aceleración final. Esta es una muy simplificada versión. Al final tenemos una gran cantidad de componentes. Tenemos IEM, tenemos cambio de limitants, tenemos un gran cantidad. Pero digamos que esos pueden ser los componentes básicos de un acelerador. Es tu fuente, tus magnetos para enfocarlos transversalmente y tus cavidades para darle energía y también enfocarlas de manera longitudinal. Luego, tenemos que ver algunos parámetros o figuras de mérito que nos digan qué tan bien hacemos esa aceleración. Uno de ellos, por ejemplo, desde el punto de vista de alta intensidad, son las pérdidas. Como les mencioné anteriormente, tú no aceleras una partícula, tú aceleras de 10 a la 11, 10 a la 14 partículas. Entonces, siempre vas a tener pérdidas. Eso es algo que no puedes evitar. Lo que tenemos que hacer es administrarlas, es decir, cómo tener esas pérdidas para que realmente no afecten el performance del LINAC. Tenemos una regla de dedo para los aceleradores de alta intensidad, es que tienes que operar con unas pérdidas que sean menor de 1 watt por metro. Ahora, ¿por qué 1 watt por metro? Porque es básicamente el límite que tienes para hacer el mantenimiento. Si tú tienes unas pérdidas mayor de 1 watt por metro, cuando tienes que hacer las reparaciones, no puedes acceder al túnel porque está activado el material y eso puede representar un riesgo para el staff. Entonces, tenemos que operar con una cantidad de pérdidas menor de 1 watt por metro. Y esta es la principal limitante de los aceleradores de alta intensidad en el mundo. Como imagen, o como ejemplo, perdón, podemos mostrar aquí, este es para un plot para el JA10. Tenemos la energía en azul y el número de pérdidas permitido para cumplir con esta regla de 1 watt por metro en rojo. Entonces podemos ver que a medida que aumentamos la energía, tenemos una restricción más y más en la cantidad de pérdidas que podemos hacer.
para el punto de vista de simulación y diseño, ese es un reto muy grande, porque tenemos que simular para poder hacer un cálculo correcto de la cantidad de partículas. Al final tenemos que tener simulaciones de 10 a la 8, estamos hablando de 100 millones de partículas. Tenemos que simularlas alrededor de 400 metros y ver qué es lo que ocurre. Otro parámetro que es un poco más, digamos, estándar para medir eso es la emitancia. La emitancia es básicamente el área del espacio-fase. Y eso está relacionado con el tamaño del haz, dado esta función. Entonces, generalmente en un haz ideal, tú tienes lo que se llama la emitancia normalizada. Entonces, esta emitancia de manera idealizada no incrementa, puede cambiar de forma, como lo pueden ver, a medida que el haz pasa a través del acelerador, pero el área se conserva de manera idealizada. Entonces, también es una forma muy buena para decir qué tan buena es la calidad del haz. Tú tienes que tener un haz muy bien confinado. Entonces, tú tienes que tener que esa emitancia tiene que ser mínima. Esto es muy importante, por ejemplo, para el LHC, cuando haces la colisión del haz, la luminosidad es inversamente proporcional al tamaño del haz. Entonces, tú tienes que tener un haz muy pequeño. Obviamente puedes jugar con lo que es la beta, lo que se llama la beta twist. Hay que tener en cuenta que esta beta no es la beta relativista, es otro parámetro que se utiliza para medir las propiedades del haz o la dinámica del haz, y es el emitancia. Esto es proporcional. Entonces, es muy importante tener control de eso. Es igual, tenemos que acelerarlo de manera eficiente y tenemos que hacerlo de manera compacta para que las propiedades del haz sean las adecuadas para hacer la física. Entonces, me regreso un poco y digo que es el JPARC. Bueno, el JPARC es el Japan Proto Accelerator Research Complex, que es operado por JEE, que es la Agencia Japonesa de Energía Atómica, y el KK. Creo que la mayoría del CIMSTAT están más familiarizados con KK. Es un poquito el mapa. Aquí tenemos el área de Japón. Aquí tenemos a Tokio en esta parte, y en la prefectura de Ibaraki, aquí seguida, es donde se encuentra el JPARC. Dentro de Ibaraki, estamos en el municipio, por así decirlo, de Tokai. Y aquí es donde se encuentra el JPARC. Para los que no están familiarizados con el JPARC, está compuesto por 3 aceleradores de protones de alta intensidad. Bueno, el primero no es un acelerador de protones, es un acelerador de H-, pero aquí se convierte en protones a través de un blanco fijo. Y pues, en el RCS, donde los aceleras hasta 3 gigaelectronvolt. Aquí entran con una energía de alrededor de 400 MeV y se envía, la mayoría del beam se envía a lo que es el Material and Life Science Experimental Facility. Y el resto se envía a lo que es el anillo principal o el main ring, donde tienen 2 experimentos fundamentales. Uno es el Aldon Hall y otro es el neutrino Kamiokande. Usan los neutrinos para que se envíen al Kamiokande. Ahora, regresando un poco a lo que es el ADS, aquí muestro los componentes básicos de un ADS. Tienes que tener una de alta potencia para poder ser. En nuestro caso tenemos una de 30 megawatts. Esta nos pone en la frontera de alta intensidad nuestro proyecto. Tenemos una línea de transferencia donde conducimos el haz hacia donde está el reactor subcrítico. Tenemos un spallation target que nos produce un neutrino, y aquí tenemos lo que es el ensayo. Estamos diseñando por un subcritical reactor de 800 megawatt thermal power. Ahora, es muy importante porque es subcrítica. ¿Qué significa subcrítica? ¿Qué es? Bueno, un reactor subcrítico quiere decir que el número de neutrones que tú produces para proceder la fisión es menor que 1. Por lo tanto, la reacción de fisión no es sustentable, por lo cual necesitas una fuente externa que te esté proveyendo de neutrones para poder hacer la fisión. Eso es por lo cual utilizas un haz de alta intensidad, un spallation target. Esta es la fuente externa de neutrones que utilizas para la fisión. De tal forma que cuando algo ocurra extraño, si se apaga el acelerador, básicamente el proceso de fisión se detiene. Y eso es muy estable y es muy seguro, y es lo que a la gente le gusta para poder evitar cualquier problema. Entonces, al final, decidimos diseñar un acelerador lineal de protones, superconductor, operado en CW como el mejor candidato. A ver, CW es Continuous Wave. Eso es
para estar de acuerdo con la operación de lo que es el reactor. Y aquí muestro algunos parámetros que es importante, tipo de partícula, corriente, energía. Esto es muy importante, tanto corriente como energía, para poder hacer la producción en el splashing target de neutrino en el pico que queremos. Tenemos la cantidad de pérdidas que hemos mencionado y sobre todo la cantidad de fallos que están permitidos. Esto es lo que se le llama reliabilidad o confiabilidad de las. Esto es muy importante porque también ese es uno de los grandes retos, o mejor dicho, perdón, es el reto que tenemos que vencer. Regresando un poco, como hemos dicho, un A10 trabaja a la más alta potencia y con el menor cantidad de fallos. Eso se pueden dar aquí, es un mapa de lo que es la frontera de alta intensidad de partículas en el mundo. Aquí solamente muestro lo que es la corriente promedio y esta es la energía. Las líneas transversales yendo digamos, de arriba hacia abajo muestra la frontera de alta intensidad. Y para que se den cuenta, esta es la frontera de los 10 megawatts. Y hasta ahorita solamente los que pasan es, por ejemplo, el Chinese A10, que es otro A10 proyecto. Y tenemos nosotros, que es el J10. Ustedes pueden ver que estamos en la frontera. Nuestro A10 es el proyecto que tiene mayor beam power en todo el mundo. Este es el reto que tenemos. Otros A10 es el de MIRA. MIRA es la organización en Europa. Y tenemos el Chinese A10. Ahora, la high reliability o la confiabilidad es la cantidad de fallos. O sea, nosotros queremos que el laseador funcione el tiempo que debe funcionar. Para que se den una idea, la reliabilidad, la confiabilidad, que lo podemos ver como el número de fallos por día y el de duración, para, digamos, altos líneas de alta intensidad que están trabajando ahorita mismo, en este momento, es más baja. Por ejemplo, el MIRA es un A10, la cantidad de fallos que debe de operar, y lo puedes comparar con por ejemplo, el línea que estamos operando aquí en JPAC. Pueden ver que la cantidad de fallos en beamspace que son mayores de 10 segundos es más grande. Y lo mismo para SNS, es el que hoy por hoy es el acelerador de mayor intensidad. Entonces pueden ver que en muchos de los casos digamos, el goal que queremos es mucho menor que el que se está haciendo ahorita mismo. Entonces tenemos que diseñar estrategias para poder llegar a estos niveles de operación. Entonces, para poder eso, tenemos que hacer un diseño que está orientado a la gran confiabilidad, o Reliability Oriented Design. Para eso, MIRA propuso esta estrategia y está basado en 3 pilares. Un diseño robusto de la óptica, lo que se llama tolerancia al fallo y lo que es la reparabilidad. El diseño robusto de la óptica es algo más común que se tiene, o sea, igual, tenemos que diseñar un línea lo mejor posible que pueda transportar las partículas de la manera más eficiente. Tiene que ser un diseño simple, porque si se hace muy complicado, pues cualquier perturbación en la látiz puede producir digamos, un resultado no deseado. Tenemos que operar con valores reducidos, es decir, no queremos operar a máxima intensidad, porque generalmente cuando estamos operando o cuando algo se opera a la mayor potencia, generalmente tiene más probabilidad de producir un fallo. Lo que es la tolerancia de fallo es básicamente queremos seguir operando a pesar de que algún elemento que componga la látiz tenga un fallo o un comportamiento no deseado. De tal forma que, como pueden ver, tenemos nuestro arreglo de látiz, una cavidad no funciona, en lugar de apagar lo que es generalmente la regla estándar con MPS, que es el monitor, es decir, en un acelerador, cuando están operando y encuentran algo que no está funcionando, generalmente por pérdida del haz o lo que sea, se envía una señal y lo que hace es abortar el haz. El haz envía a lo que se llama un dump y se detienen operaciones para después volver a reanudar. Ese tipo de estrategia no se puede utilizar en un ADS porque aumentaría el nivel de estrés que se tiene en el subcritical real. Y lo que podría hacer es romper lo que se llama el beam window con lo que es el target. No queremos hacer eso.
Por lo tanto, tenemos una restricción muy limitada en el número de fallos y la duración de dicho fallo. Entonces, tenemos que diseñar otras estrategias. Y la reparabilidad, bueno, pues, es el mantenimiento que tenemos que hacerlo de la forma más idealizada. Podemos hacer un ajuste, digamos, en línea o manual. Entonces, otra vez, ¿para qué queremos utilizar una látiz en un acelerador? Bueno, en aceleradores de partículas y especialmente en líneas de alta densidad, el costo incrementa con la longitud del acelerador y con el número de cavidad. Y para muestra, por ejemplo, tenemos el ESS, que es el European Explosion Source, que probablemente va a ser el proyecto de mayor beam power, alta intensidad en Europa y en el mundo. Entonces pueden darse cuenta que aquí es un desglose poco de lo que es el reporting de los costos y lo que es en RF, que es el RF power. Y el número de cavidades diferentes que tenemos, que son spot, medium, etc. Es prácticamente el 60% de los costos. Es cuando queremos proponer un diseño nuevo, un nuevo acelerador, tenemos que tomar en cuenta ese costo. Tenemos que optimizar costos. Entonces, tenemos que decidir muy bien qué tipo de cavidades, qué tipo de látiz, qué tipo de arreglo para poder hacer. Y voy a hablar un poco de lo que es el OCA otra vez. Retomando lo que dije anteriormente, es un diseño robusto de la óptica. Entonces, cuando hablamos de un diseño robusto de la óptica, ok, hablamos otra vez. Control de pérdidas de la diseño simple y compacto y operar con valores reducidos. Entonces, para hacer eso, hay una gran cantidad de cosas que tenemos que ver. Tenemos que ver, ok, qué tipo de cavidades vamos a operar, tenemos que hacer el diseño ortográfico de las cavidades, tenemos que hacer el diseño de la óptica y tenemos que hacer simulaciones de multipartículas para ver que efectivamente que el diseño que estamos poniendo efectivamente puede cumplir con lo que queremos que haga. Entonces pueden ver que cada decisión afecta, digamos, uno de los goles que tenemos, de los objetivos. Y entre ellos afectan otra vez el performance. Esto es un poquito de hacer un trade-off. Tenemos que hacer una comparación y hacer, ok, si aumentamos esta parte, afectamos esta otra. Entonces, tenemos que tener un buen balance para poder tener un diseño lo más óptimo posible. Y aquí hay ciertos criterios que se tienen que cumplir. Por ejemplo, esto es de parte un poco más de la física, es un criterio de equipartición. Es decir, nosotros obviamente tenemos los tres planos, tenemos las partículas se comunican entre sí, entre los tres planos, horizontal, vertical y longitudinal. Es un esquema de equipartición. Lo que nos ayuda es que no haya transferencia de energía entre los tres planos. Cuando no hay transferencia de energía entre los tres planos, la emitencia o la posibilidad de que la emitencia incrementa es no. Hay otras reglas de Deо que no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, tenemos que operar con un phase advance, que es el número de oscilaciones que hace la partícula por un periodo, diferente a 90 grados menor. Porque si no, hay unas resonancias paramétricas que lo que hace es que el haz empiece a oscilar y empiece a incrementar su tamaño. Entonces eso no creo. Tenemos que hacer el macheo del haz. Tengo que decir que tenemos una látiz y el LINAC, a diferencia de, por ejemplo, de un acelerador circular como el LHC tiene un patrón un poco más regular. Es decir, que el número de oscilaciones por periodo es el mismo. En un LINAC es diferente. La razón es porque generalmente en el LINAC tú vas cambiando de energía. Por lo tanto, no vas a tener exactamente el mismo patrón. En el LHC, por otra parte, tú generalmente empiezas a incrementar la energía hasta cierto punto, donde dices, ok, ya llegué, por ejemplo, a los 7 TEPs por beam. Tú, digamos, en cierta forma, congelas la energía y estás repitiendo el proceso. Entonces, tienes exactamente la misma látiz. Entonces, es un poquito diferente. Entonces, lo que es un LINAC, en cual la látiz cambia cada punto que estás metiendo energía, y lo que es un acelerador circular o un storage ring. Entonces, hay otros, por ejemplo, otros ingredientes que no voy a entrar en detalles, pero puedo decir que hay una gran cantidad de condiciones que debemos de cumplir o criterios. Y me gustaría solamente platicarles de uno, por ejemplo, la selección de cavidades superconductoras. Ocupamos cavidades superconductoras porque, como les mencioné anteriormente, vamos a trabajar en CW.
hay una gran cantidad de pérdidas de la potencia en las paredes de las cavidades. Entonces, como le hemos dicho, si utilizamos cavidades superconductoras, esa potencia, ese RF power que perdemos, se reduce por varios órdenes de magnitud. Y como también mencioné anteriormente, el RF power, al igual que las cavidades, representan el 60% del costo del proyecto. Entonces, tenemos que elegir y utilizar cavidades superconductoras es la mejor opción. Pero igual, por ejemplo, las cavidades de aceleración cambian con lo que es la beta geométrica, que está relacionada con la energía. Es decir, otra vez, en un haz de protones, en líneas de protones, es no relativista. Es decir, en comparación a los electrones que a cierta energía, las betas, básicamente es uno y ya no cambian. En protones o digamos, en iones altos, generalmente la energía o la beta cambia bastante. Entonces no tienen la misma beta. Entonces, si utiliza la misma cavidad, no va a ser eficiente cuando se vea. Esa cavidad, la longitud de la celda de la cavidad, depende de la energía de la partícula y de la frecuencia. Entonces, cuando uno diseña, tienes que decir, ok, a esta energía quiero acelerar la partícula. Por lo tanto, a esta energía y esta frecuencia, la cavidad va a tener esta longitud. Otro factor importante que influye, por ejemplo, al elegir es la energía que gana. No empleas toda la energía porque estamos utilizando en RF, tenemos de manera idealizada un campo que es como sinusoidal. Entonces tienes uno que se llama el Transit Time Factor, que es casi la fracción de energía que gana. Y eso también determina qué tan eficiente es tu cavidad. Entonces, otra vez, para poner un ejemplo, si utilizamos un solo tipo de frecuencia o un solo tipo de cavidad, vamos a terminar con un línea que es demasiado largo, que a lo mejor va a ser imposible poder acelerar y va a ser ineficiente. Entonces, para poder, cuando empecé a diseñar, entonces empecé a hacer un proceso de optimización. Es decir, qué tipo de cavidad queremos, cuánto es el número de celdas y cuál es la energía de rango que se puede usar. Y al final decidimos, ok, vamos a utilizar hardware resonator, que es un tipo de cavidad muy específica, single spoke resonator, que es otro tipo de cavidad muy específica, y elliptical one. Entonces empecé a hacer este tipo como de mapas, donde uno puede jugar con los diferentes parámetros. Entonces, pueden ver aquí pongo, por ejemplo, en el eje horizontal es la energía de voltaje, y esta es la beta relativista, y esto es básicamente la energía de transición. Entonces yo empecé a jugar con estos parámetros para poder decidir qué curvas me pueden producir la mayor energía ganada por cavidad, y decidir qué parámetros, qué frecuencia voy a operar, a qué rango de energía y qué tipo de celda. Y al final, o sea, es un proceso que se tiene que hacer muchas veces, es reiterativo. Y al final, ok, decidimos cuál es la energía de transición y el tipo de cavidad para tener lo que es la máxima energía ganada y tener una transición continua, se llama smooth one, o sea, lisa, por así decirlo. Es muy importante porque, igual, como les dije, cuando estamos pasando de transición a transición, y si no lo hacemos de manera, no me gusta usar la palabra diabática, un poco más lisa, más continua, vamos a meter vamos a ponerlo así, cierto ruido, pero lo que pasa es que los as no están macheados, y eso produce que cierta energía extra digamos, traslada básicamente en el crecimiento de la energía. Entonces tenemos que hacerlo de manera muy, muy inteligente, por así decirlo, continua, para evitar ese tipo de crecimiento. Entonces, al final, después de todo, este es básicamente el esquema que queremos. Comenzamos con un electron cyclotron resonator, que es lo que nos produce los protones. El LEVIT, que es el Low Energy Beam Transfer, básicamente nos toma las que se produce en la fuente y lo transmite en el RFQ. El RFQ es el Radio Frequency Quadrupole. ¿Qué es lo que es un RFQ? Bonchelas. Tenemos un haz continuo. Cuando pasa en el RFQ, lo bonchea, porque utilizamos cavidades de radiofrecuencia. Es una cavidad de radiofrecuencia, no puedes hacer un haz continuo. Eso
básicamente lo que hace es nos modela el LAS para que lo envíen ciertos paquetes para que sean óptimos para poder acelerar. Tenemos lo que es el MEBIT, que es el Medium Energy Beam Transfer. Eso es importante porque ahí podemos hacer análisis de las, medir las propiedades de las que va a ser. Y después tenemos 5 regiones. Tenemos la parte superconductora, el HWR, dos single spoke que están operados a diferente beta geométrica y similar para elliptical one, que son operados igual. Y aquí muestro un poquito la configuración de cómo está. Por ejemplo, para la sección de HWR está formado por 25 digamos, periodos conformados por eso. Entonces, tienes un solenoide superconductor, tienes un espacio, tienes una cavidad superconductora, en este caso HWR, y tienes un espacio. Tenemos que poner mucha atención cuando hacemos eso, porque dentro de un Clave Model, que es como ponerlo la manera más sencilla, es como si estuviéramos dentro de un refrigerador, por así decirlo. Entonces, en un Clave Model lo tenemos que poner para poder operar una cavidad superconductora. En ese caso, es muy importante tener algo en espacio compacto, porque a bajas energías, cuando no tenemos, cuando, digamos, el enfocamiento longitudinal y transversal está muy alejado, lo que haces es que el láser empieza a diverger. Es por eso que quieres tener una látiz compacta, para que todos los elementos puedan tener más o menos buen control del émbolo del láser. Entonces, lo mismo para la región Spoke Region number 1, number 2 y las elípticas. La diferencia es que, por ejemplo, en estas utilizamos solenoides dentro del Clave Model, y en las últimas 2 secciones utilizamos cavidades cuadrupolos normales. Y solamente dentro del Clave Model están las cavidades. Ahora, ¿por qué? Porque también es importante que a ciertas energías, ciertos dispositivos, en este caso cuádrupolos, son más efectivos, se pueden alinear de mejor forma y implican menos costos. Igual, cuando podemos decidir cómo acelerar en Linux, un solo tipo de látiz generalmente no es la mejor opción. Tenemos que, digamos, elegir diferentes, pero también, por otro lado, si empecemos a elegir, digamos, diferentes tipos, al final va a ser costoso porque tenemos que hacer prototyping cada uno de los elementos. Es igual, siempre es un balance entre tener algo efectivo y también reducir costos. Y aquí muestro uno de los parámetros principales del LINAC superconductor. Tenemos la emitancia de entrada, tenemos el número de cavidades, que son 200 al final. Lo que está compuesto, por ejemplo, en la parte azul, son 293 cavidades, tenemos 153 magnetos y esta longitud de 416, que es básicamente algo aceptable. Ahora, diseñamos nuestra látiz. Tenemos que ver qué tan buena es. Para eso, tenemos que hacer una campaña de simulación masiva. Como les dije anteriormente, tenemos que simular alrededor de 100 millones de partículas y ver que efectivamente la látiz del acelerador acelera de manera eficiente con cierto tamaño de las y con cierto. Cuando tenemos nuestra látiz, cuando tenemos nuestra configuración, empezamos a hacer el tracking. Y primero hacemos lo que se llama Ideal Machine, que es básicamente un diseño donde no hay errores. O sea, todos los elementos se comportan de manera idealizada. Y después empezamos a meter lo que se llama los típicos errores que obtenemos. En este caso son los Static Element Error, and Dynamic One, and Input Pin Error. ¿Qué son estos, por ejemplo? Static Element Error es, por ejemplo, la gente cuando va a instalar, pues las instalaciones no son perfectas. Por ejemplo, hay pequeños misalignment, pequeñas rotaciones, el cuadrupolo no está exactamente donde debería estar. Entonces hay una cierta tolerancia. Es importante poder operar con esa tolerancia. Dynamic Errors es, por ejemplo, estamos en Japón y en Japón hay terremotos. Ustedes sabrán también en la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de movimientos que no son predecibles pueden afectar. Entonces, tenemos que ver cómo se comporta nuestra línea cuando ocurre esto. Y tenemos input bin errors, porque, bueno, al final, pues, la fuente no te puede enviar, no te acelera, no te produce unas de 20 miliamperes, siempre son unas de 20, más o menos cierto porcentaje,
quizás las cavidades no te dan directamente la energía, hay un pequeño, entonces todo eso tenemos que ver. Aquí muestro un zoom, básicamente es un resumen de los tipos de errores con las tolerancias. Es muy importante comentar que este tipo de tolerancias se pueden obtener por lo que tenemos, porque es muy importante de cuando vas a simular algo, tienes que hacerlo de la manera más realista. Obviamente, si podemos elegir errores muy pequeños y nuestra látiz puede funcionar de manera perfecta, pero al final probablemente no podemos alcanzar esa precisión. Eso también es muy importante. Entonces, tenemos que ver que los errores que estamos simulando sean errores factibles, que puedan llegar a esa precisión. Y aquí muestro básicamente, esta es el émbolo, que es el envolvente, en este caso el envolvente radial para la máxima amplitud. Esto es para partículas que para una estadística de 10 a la 8, 100 millones de partículas. En rojo, este es el RMS, que es básicamente el core del beam. Entonces podemos ver que el core básicamente se comporta bien. Estas líneas negras que ven aquí es básicamente la apertura, la apertura física. Son las paredes que están dentro de la cavidad. Entonces pueden ver que cuando estamos simulando nuestro caso ideal y empezamos a simular casos errores con errores estáticos, dinámicos y también con errores de entrada de las, todos se superponen. Entonces podemos decir que nuestro látiz se comporta, en presencia de errores, se comporta muy parecido a lo que es de manera idealizada. Es lo que quiere decir que nuestro látiz sí se comporta bien, por así decirlo. Entonces, eso nos puede dar que la látiz es robusta, es decir, que el comportamiento que nosotros esperamos es muy similar en el caso idóneo, como lo es cuando hay errores. Por ejemplo, también otro parámetro que podemos ver es la emitancia. Entonces, podemos ver que esta es la emitancia en el caso ideal y esto es en los casos. Entonces, podemos ver que la emitancia es básicamente, se preserva, es muy similar en todos los casos. Entonces, podemos decir, ok, entonces, nuestra látiz igual se comporta de la misma manera, de manera ideal, con errores. Ya por último, bueno, en esta parte voy a hablar de lo que es la afluencia del fallo. Entonces, como le dije, nuestra idea es poder operar, continuando la operación de líneas sin importar de que haya un fallo. Entonces, tenemos que estar preparados para hacer eso. Entonces, vamos a enfocarnos, en esta parte voy a hablar solamente lo que es la redundancia setting. ¿Qué es decir? Por ejemplo, esta es una parte de la látiz y aquí tenemos un elemento que falla, por ejemplo, una cavidad. Entonces, lo que queremos es que si esta cavidad falla, vamos a reajustar las propiedades de los elementos que están alrededor de ellas. Por ejemplo, las cavidades, los magnetos, de tal forma que a cierto punto downstream, cierto punto, podemos recuperar básicamente las mismas propiedades de las que de manera idealizada o del baseline. Entonces, tenemos que hacer eso. Entonces, para eso empezamos a desarrollar estrategias para poder hacerlo. Entonces, prácticamente lo que queremos es, ok, vamos a aplicar eso y vamos a tener un cierto criterio de tolerancia. Es decir, queremos que el esquema nuevo que apliquemos, la cantidad de pérdida sea mayor que 1 watt por metro, que el error de energía sea menor que 1%. Eso es muy importante porque una cosa, estoy hablando del performance del LINA, que de manera aislada, pero sin embargo, el LINA que es enviado a lo que es el reactor subcrítico, el cual tiene otras tolerancias, y en ellos, por ejemplo, la cantidad de fluctuación del beam power en la ventana tiene que ser menor de 1%. Si tienes fluctuación de más de 1%, entonces tienes problema. Entonces tenemos que hacer de que nuestro esquema, cuando se aplique ese esquema de redundancia, la energía no cambie más de 1%. Si no, vamos a tener problemas. Que el tamaño, la emitancia del RMS no incremente más del doble. Que el mismatch sea menor que 0.2. Y sobre todo tenemos que tener estricto control a ver qué tanto aumentamos por ejemplo, el gradiente de aceleración para competiciones en las cavidades. Tenemos un límite de 20% más de la operación y 50 más cuando queremos aplicar de manera continua. Eso es por estos dos tipos de esquema. Estamos proponiendo dos tipos de esquema.
Y esto es importante porque le mencionamos, el RF Power digamos, tenemos que tener un cierto budget, o sea, no podemos sobrepasarnos. Hay dos razones. La primera es porque si empezamos a operar con gradientes mayor, podemos tener un problema en la cavidad, que la cavidad no está operada, no está diseñada para operar ese límite peor. Y si empezamos a aumentar, básicamente vamos a tener un fallo en la cavidad. O todo es, por ejemplo, para salvar costos de operación. Entonces, hemos decidido que cuando queremos hacer esa compensación aumente más de 20% cuando tenemos el as y un 50% más cuando, digamos, podemos operar de manera continua. Ya, estos dos esquemas, prácticamente lo que quiere decir es que, ok, en ambos detectamos un cierto fallo y lo que hacemos es empezar a lo que se llama detuning, o sea, removerlo, el elemento que falla. Eso es muy importante porque hay un cierto bin loading effect. Es decir, si tienes una cavidad que está operando a una cierta frecuencia y la frecuencia cambia, en lugar de acelerar, en lugar de dar energía, la cavidad puede absorber energía. Entonces, eso puede afectar. Eso es lo que se llama bin loading. Tenemos que evitar eso. Entonces, cuando la cavidad no funciona como nosotros queremos, tenemos que detenerla, tenemos que removerla. Y generalmente, por ejemplo, en este esquema, se detiene. Entonces, cuando se detiene, cuando el A se detiene y el elemento está detuneado, podemos subir una nueva látiz, por así decirlo, una nueva configuración de látiz para seguir operando. Y lo tenemos que hacer a una cantidad de tiempo muy pequeña, algunos segundos. Y eso es para que este esquema sea factible para poder reducir la cantidad de la duración del fallo. Ese es el que se llama stopping. El otro que estamos poniendo es el continuo, que es básicamente, es decir, no vamos a detenerlas. Encontramos un elemento que está comportando de manera extraña, vamos a compensarlo. Y vamos a compensarlo, y al mismo tiempo lo vamos a detener. De tal forma que las vamos a seguir operando con ciertas propiedades y hasta que el asset, digamos, el elemento se detune, se remueve, ya empezamos a utilizar una látiz que es similar a eso. Ambos es un gran reto para la duración del tiempo, qué tan rápido lo podemos detectar y qué tan eficiente lo podemos compensar. Aquí simplemente es un esquema de redundancia, como lo hicimos, no voy a entrar en detalles porque simplemente es decir, ok, vamos a ver cómo simulamos y lo hacemos en 2 pasos. Lo importante es aquí me gustaría tener un poquito más, y ese es el sistema de compensación. En este caso, por ejemplo, estamos simulando que aquí muestro, esta es la fase, synchronous phase, en la cual está operando, y este es el gradiente de aceleración. En azul muestro lo que es el comportamiento ideal, y en rojo es cuando produce un fallo. Producimos un fallo en esta cavidad. Y la forma en que lo producimos es decir, ok, pongo la fase en 0 y el gradiente de aceleración en 0. Entonces lo que hago es cambio o reajusto tanto el gradiente de aceleración como la fase de los elementos que están alrededor de ella, de tal forma que puedo compensar la energía. Y aquí muestro la correspondiente energía gain para la misma sección. Es igual, por ejemplo, aquí estamos operando, entonces lo que hacemos, como ustedes pueden ver, en un periodo anterior reajustamos. Y entonces igual, azul es como es el baseline, como debería operar normalmente, y en rojo es cuando aplicamos esta de compensación. Vemos que empezamos a aumentar la energía y tenemos mayor energía ganada que la látiz normal, y aquí tenemos la falla. Entonces, en esta parte pues, pueden ver que no aumenta el plot porque básicamente la cavidad falla, entonces no tenemos energía. Entonces, esto es plano y vemos cómo la energía se gana menos y empezamos a reajustar de tal forma que a cierto punto ya empezamos a obtener la misma energía y hacemos la compensación. Entonces, aquí muestro otro detalle. Este es para otro diferente esquema, pero pues, lo puse aquí porque es un buen ejemplo. Aquí tenemos otra vez lo que es, lo que es el émbolo radial. En rojo tenemos el diseño ideal. Y, por ejemplo, en azul pongo un caso de un fallo. Tenemos un fallo. Esto es al principio de la sección, al transición de la sección número 2. Y vemos que si no se hace nada, los émbolos empiezan a crecer y crecer de tal forma que golpea la pared y tenemos pérdidas. En este caso particular,
Tenemos alrededor de 20% de las que esperan que se pierdan. Entonces, eso no es tolerable. Cuando empecemos compensación, que es la línea verde, vemos que podemos reajustar y otra vez el comportamiento del LAS es muy similar. Y en general, este tipo de esquema cumple con los requisitos que hemos puesto anteriormente. De tal forma de que podemos seguir operando y podemos reducir el tiempo del fallo. De tal forma que podemos cumplir con la confiabilidad que nos piden. Y al final, un poquito de las conclusiones en esta parte. Bueno, tenemos el diseño actual tiene el doble de corriente del primer diseño del ADS. Me faltó mencionar, pero este proyecto está desde los finales de los 80 y se ha diseñado, y este proyecto iba a ser el anterior, pero pues por cuestiones de presupuesto se juntó con KK y surgió el JPAD. Pero yo empecé a tomar este proyecto alrededor de 3 años y lo que hice es modificar la lápiz. Y entonces, lo primero que hice fue decir, ok, el nuevo proyecto ocupa mayor beam power, el doble de beam corriente. Y nuestro diseño hizo eso y sobre todo pudo reducir el número de cavidades y la longitud por la mitad. El diseño actual estamos hablando de 400 metros, el diseño anterior era alrededor de 800, casi 1 kilómetro. En estos 3 años hemos podido reducir la longitud, básicamente. Hemos diseñado una óptica compacta con pérdidas que son alrededor de 10 a menos 2 watts por metro. Ustedes saben, el límite es de 1 watt por metro. Nuestra lápiz puede operar con 2 órdenes de magnitud menor, que es en condiciones ideales y en condiciones de fallo. Hemos aplicado estudios de tolerancia de fallo y hemos aplicado redundancia en serie, de tal forma que en cuestión de cuando tenemos un fallo para regiones que están más allá de la single spot, podemos aplicar este esquema para poder reducir el tiempo de fallo y poder operar más rápido. Y eso con una óptica, con un parámetro de aceptable, sin comprometer la operación de las cavidades y sin incrementar el presupuesto de RF. Y bueno, todos estos proyectos representan digamos, una base hacia el objetivo de obtener un reliability oriented limit. Y muestro una de las pequeñas referencias. Últimamente enviamos un paper que fue aceptado, entonces esperamos solamente cambiarle unas cosas y resumirlo también. Finalmente, solamente un par de palabras. Como le iba a mencionar antes, Iván, yo soy miembro de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas, que surgió en el 2015, que nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de ciencia de tecnología de aceleradores de partículas en México. Nuestra comunidad está formada por más de 20 integrantes. Tenemos presencia en 3 continentes alrededor. Y nuestro objetivo es seguir desarrollando, impulsando la área de aceleradores de partículas. Si ustedes están interesados, pues los invito a que nos visiten en nuestra página web. Y con eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bruce. Le pedimos a todo el público, por favor, que abra sus micrófonos para darle un aplauso a Bruce. Y ahora sí estamos pasamos a la sesión de preguntas. Por favor, si alguien quiere preguntar, puede usar la herramienta de alzar mano. Si no tiene la opción, puede, por favor, abrir su micrófono. Daniel, ¿quieres preguntar? Sí, una pregunta. Bueno, el acelerador, bueno, obviamente ejerce fuerza sobre el haz. Mi pregunta, bueno, naturalmente el haz también debe ejercer fuerza sobre el acelerador. ¿Qué tan presentes o digamos, qué tan presentes o qué tan importantes son estos efectos sobre la infraestructura del acelerador? Ok, pues el efecto, eso generalmente se le llama impedancia. Entonces, no es un efecto tan grave, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en ciertas cavidades, tú puedes detunear. Pero generalmente uno diseña o uno opera con cierto gradiente en los magnetos. O sea, los magnetos generan cierto campo eléctrico y las cavidades cierto campo, los magnetos cierto campo magnético y las cavidades cierto campo eléctrico para poder hacer ese balance de confinamiento.
Obviamente, más que eso, es el efecto que se le llama el space charge. Es decir, como les dije anteriormente, tú tienes 10 a la 11 partículas, tienes 10 a las 11 protones juntos. Eso tienes básicamente el efecto Coulomb. Ese efecto es mucho más importante que el efecto del haz en sí en los elementos de la cavidad. Esos elementos están ahí, pero no representan un problema, por así decirlo. Vale, muchas gracias, Bruce. Bueno, mientras alguien más se anima, yo tengo varias dudas, Bruce, pero empezando desde muy al comienzo, tú motivaste esto con un acelerador para eliminar la radiotoxicidad de los desechos, ¿no? Nucleares. Y digo, la verdad yo soy ignorante del otro mecanismo, de hecho de ambos mecanismos, cómo funciona. Por ejemplo, hay uno que se llama Spent Fuel Reprocessing. ¿En qué consiste este mecanismo y cómo se diferencia del que estamos hablando ahora? Okay. Generalmente tú tienes el combustible, lo acabas y ese es un reprocesamiento del combustible. Es decir, ¿cómo decirlo? Es como si tuvieras Lo reciclas. Tienes tu cafetera, ¿no? Tienes tu café, ¿no? Pones la cápsula. Cuando lo terminas, generalmente lo agarras y lo tiras, ¿no? Sí. Bueno, en este caso no lo tiras, lo puedes hacer un reprocesamiento, le cambias ciertas propiedades. Hay un cierto proceso que también no estoy muy familiarizado con eso, pero lo que haces es lo reprocesas y lo vuelves a utilizar, en el rato. Pero tiene una cierta efectividad. Lo que hacen en el ADS es haces ese procesamiento y lo pones y lo empiezas ahora a borbandear con un acelerador de protones. Y eso lo que hace es lo que es transmutar. Y esa es la principal diferencia entre lo que es el simple reprocesamiento y la transmutación con ADS. Obviamente el proceso, hay un cierto procedimiento para hacer ese reprocesamiento. No agarras nada más eso y lo pones ahí. Y estamos hablando de qué energías, Bruce, las que necesitas para lograr esa transmutación, o qué rangos de energías. Ok, estás hablando, generalmente es un haz de megawatts. Para que te des por ejemplo, el ADS está trabajando a 30 megawatts. De Chinese ADS estamos hablando de 15 megawatts. De proyecto Mira, que es el europeo, estamos hablando de casi 1 megawatt. Estamos hablando de orden de megawatt. Luego, lo importante, por ejemplo, que sería es, como tienes el explosion target, tienes un pico de producción debido a la corriente. Entonces, generalmente estás hablando de energía de un giga a 2 giga electron volt. Ese es más o menos el rango de energía. El ISS creo que está diseñado para 5 giga electron volt, pero creo que va a operar a 2. Entonces, es en ese rango de energía y lo importante es la corriente. Cuando conjugas la corriente y la energía, es un 100 bin power. Y esto también está relacionado con el factor de su criticalidad del reactor. Es decir, cuántos números de protones. Generalmente esto es 0.97 y lo quieres operar con 800 megawatts, entonces utilizas esa fórmula y te da básicamente la energía del bin power. Entonces, tienes que hablar de los factores. El bin power de la célula está prácticamente definido por el subcritical reactor, cuál es su criticalidad del factor, y después tienes que elegir cuál es el rango de energía y el rango de corriente debido a tu fuente de espalación. Okay. Sí, Salvador, ¿quieres preguntar? Sí, gracias. Gracias, Bruce, por la charla. Oye, en las pérdidas de las, ¿cuál es el principal componente? ¿Sigue siendo el nivel de vacío o ya es un vacío tan optimizado que no se toma en cuenta? Y más bien es la geometría de las lentes.
Ok, eso es muy importante al principio cuando tienes la fuente. Entonces ahí tienes una cierta orden en vacío que se llama ultra vacío. Entonces eso es muy importante porque aquí generalmente es, cuando produces la fuente no solamente produces protones, puedes producir otras cosas. Entonces, tienes que tener un alto vacío. Y lo que mucha gente es, ok, hay un cierto límite, no recuerdo muy bien qué orden, pero generalmente es ultra vacío, ultra vacío. Generalmente cuando tienes, digamos, moléculas o otras cosas, o no sé si, bueno, no quiero decir suciedad, pero otros elementos que no están ahí. Es decir, tu vacío no es bueno. Generalmente en el MBT y en el LBT tienes colimadores, que lo que haces es remover ese excedente. Es decir, tienes un efecto aquí, pero como ahí tienes energías muy bajas, es tolerable. Pero obviamente el vacío en todas partes es sumamente importante y eso también lo decide el tamaño de perdón, el tamaño de las cavidades. Es igual, tienes que tener un compromiso porque aumentamos el tamaño de la cavidad y eso implica también un costo extra para tener un buen vacío. Pero sí, el vacío es importante. Pero ahorita no recuerdo bien cuál es el orden, pero es ultra vacío. Sí, bueno, generalmente no sé si para estos aceleradores es un vacío más alto, pero en Synchron es 10 a la menos 10 todos. Creo que estamos hablando del mismo orden, 10 a la menos 9, 10, dependiendo de qué región, por ejemplo, cerca de donde tienes en la parte de la fuente, porque, digamos, puedes producir más ions y todas esas cosas, es un poquito más bajo, pero generalmente en la otra parte estamos hablando de ultra vacío, 10 a menos 9. Creo que es más o menos el nivel que se maneja. Gracias. Ricardo López, adelante. Hola Bruce, mucho gusto saludarte, muchas gracias por la plática. Hace mucho que no oía una de aceleradores. Qué bueno que es refrescante esto. Una pregunta más que tiene que ver más con la parte administrativa. Por lo que entiendo, esta es la parte de diseño. ¿Cuál es más o menos la línea del tiempo en la construcción la instalación y operación de esta cosa? El Gracias. roadmap es una pregunta bastante interesante. Bueno, es lo que pasa, estas estrategias, por lo que en el 2000, vamos a ponerlo así con la cuenta, en el 2050 Japón tiene estrategia de reducir las emisiones de CO2. La idea, así en grandes rasgos, perdón, es que para el 2050 ya esté operando. Entonces, esto varía dependiendo de caso a caso. Como comenté, este proyecto tiene a finales de los 80 diseñados. Pero, por ejemplo, Chenice 10, ese tuvo como una especie de boom. Generalmente este tipo de proyectos se tardan entre 15, 20 años. El Chenice 10 fue casi un poquito más en express, fue como en 10 años. De tal forma que para el 2010 ya estaban más o menos en pláticas. Para el 2015 ya estaba todo apoyado y el presupuesto dado. Y ahorita ya están empezando a hacer con lo que se llaman los demos de demostración. Eso implica bastante, Ricardo, el presupuesto y son cosillas un poquito más, digamos, un poco más alejadas de lo que yo hago. Y sobre todo, como tú te das cuenta, esto es manejado digamos, por mis jefes y digamos, hay una cierta restricción. Gracias, gracias. ¿Haces alguna otra pregunta? Si no, yo voy a seguir haciendo preguntas, Bruce. Digo, me regreso a lo básico. Hablaste de que hiciste una optimización, ¿no? Del tamaño, de las
cavidades, varias cosas, varios parámetros. Al final del día, tú dices que pues, tiene que ir variando el tamaño de las cavidades radiofrecuentes. ¿De qué tamaño estamos hablando? Centímetros, metros, ¿en cuánto quedan al final del día? Digamos, donde ya tienes la mayor energía, ¿de qué tamaño estamos hablando? Ok. Bueno, por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta, pero eso es un poquito solamente la celda, porque tienes los pores, que es básicamente las partes donde te cuentas. Sí. Por ejemplo, en la primera tienes alrededor de, básicamente son 15 centímetros. Entonces comienzas con una cavidad de 15 centímetros, esa también es de 15 centímetros, después te vas a algo así como 40 centímetros, y después te vas casi a 80 centímetros, y después vas como un metro. Que son, pero es la cavidad, o sea, son las celdas en sí, porque hay unas, o sea, están como las, no sé cómo decirle, las orejitas, los boros, que también tienes que tomar en cuenta. Sí. Pero estamos hablando de algunos centímetros, 30 hasta un metro y medio. Oye, ¿y es el mismo material el superconductor? Y por cierto, pues, si se puede decir, ¿qué tipo de material superconductor están usando? Generalmente estamos planeando hacer Novium, pero hay una cierta calidad, creo que es 990. Pero Novium es poco estándar. Por ejemplo, hay algunos lugares donde utilizan las cavidades son de cobre, pero le dan un baño de Novium para utilizar superconductor. Ok. No veo más preguntas por acá, entonces voy a hacer una última pregunta, Bruce. Ya un poco también al estilo Ricardo. Acá en México se han tratado de echar a andar pues, varios proyectos de aceleradores, ¿no? Entre ellos podemos decir el luz sincrotrón, por ejemplo. Aceleradores para esterilizar alimentos. Se ha hablado de centros de aromaterapia y este tipo de cosas. En tu opinión, Bruce, que ahora estás ahí de presidente en el CEMAP, ¿se llama? Si mal no recuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos logrando echar a andar ninguno de estos proyectos? Y también podrías tal vez comentar de la importancia de algunos de estos proyectos. Ok. Bueno, es como cualquier otra cosa en tecnología, si tú es posible desarrollar eso, pues reduces costos, te haces experto, haces sinergias, construyes industria, entonces es muy importante poder desarrollar cualquier proyecto de cualquier área, porque eso implica que no solamente impulsas el área donde estás trabajando, sino hay áreas. Por ejemplo, puedes decir, en un área de aceleradores de partículas, ocupas gente que haga materiales, ocupas gente que haga electrónica, ocupas gente que haga supercomputadoras, bla, 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 bla. Es una gran cantidad. Es muy importante de que se desarrolle cualquier centro de investigación o cualquier proyecto de investigación. Eso es by default. Porque hay muchas sinergias, incentivas la comunidad científica, incentivas la industria y todo eso. Por otro lado, ahora, en México no estoy tan familiarizado con los otros proyectos. La mayoría de las veces se quiere comprar el equipo y empezar a trabajarlo, que hay ciertas discusiones de que si es bueno o malo. Bueno, vamos a decir que para comenzar a operar, pues es lo más rentable. O sea, tú no te vas a poner a hacer un iPhone, lo compras, pues es mucho más barato. Pero si a largo futuro, eso implica un cierto beneficio. Nosotros, por ejemplo, en la semana estamos diseñando un Electron LINAC, de tal forma que nosotros queremos aplicar los conocimientos que adquirimos para hacer el desarrollo. Estamos diseñando cavidades, estamos diseñando fuentes y estamos haciendo la óptica. De tal forma que en cada caso de que haya algún problema con eso, se puede, digamos, el mismo staff puede desarrollar. Este es valor agregado que tú tienes. No solamente, por un lado, tienes que prestar, no solamente das un servicio, por otro lado, desarrollas, haces, digamos, recursos humanos y motivas digamos, la comunidad, por así decirlo. Ahora, como comenté, ¿por qué no se han hecho esos proyectos? Pues es que
al principio son proyectos caros. Entonces, y hay ciertos proyectos de larga duración. Entonces, es muy, digamos, que irte caso por caso y ver. Si te voy a poner un ejemplo, en cuestiones de tratamiento de cáncer hay una gran demanda en México. Entonces, por ejemplo, mi ciudad natal, Sinaloa, tiene un acelerador de electrones para tratamiento de cáncer. En la UNAM tienen varios aceleradores para la producción de radionúcleos. Entonces, hay un gran mercado, pero pues hay que ver cuál es el target específico. Sobre todo tienen que ser realistas. O sea, si vamos a comenzar, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es desarrollar o simplemente dar un uso? Porque eventualmente la idea es ser independiente, es decir, que tú mismo puedas desarrollar. Yo creo que ha sido un poquito una combinación de varios factores, de que por un lado, pues, se ocupa una gran cantidad de recursos y se ocupa cierto tiempo. Dinero y recursos a veces es algo que no tenemos bastante en México. Esa es mi particular, digamos, razón que yo creo que no se desarrollan esos proyectos. Gracias, Bruce, por tu opinión. Pues, realmente ha sido frustrante. Varios nos hemos involucrado en alguno de estos proyectitos y sí, ciertamente se junta por acá dinero y por allá, pero al final del día se echan para atrás. Pero, o sea, no es solamente, no es exclusivo de México. En Japón también, por ejemplo, este proyecto también es casi tiene que batallar bastante para poder convencer a la gente, para poder decirle y explicarle. O sea, y por ejemplo, en Mira es lo mismo. En China la historia es un poco diferente porque, por ejemplo, el gobierno está muy interesado en tener alternativas y probablemente para el 2050 la mayoría de la producción de energía en China va a ser por plantas nucleares. Entonces también hay una cierta motivación que es importante como científicos, y disculpa por extenderme, explicar de manera concisa, clara, el beneficio que tiene la sociedad, el por qué tu gobierno me vas a dar X cantidad de dinero. Creo que por parte de nosotros tenemos que replantear cómo hacerlo y hacerlo de manera más atractiva. También hay que llevar un poquito de autocrítica para nosotros. Claro. Bueno, no veo manos alzadas. Si alguien no puede alzar su mano, puede abrir su micrófono. No veo a nadie. Entonces, creo que es buen momento para parar, Bruce. Sobre todo que veo tu reloj, son las 4:12 de la mañana. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado por acá, Bruce. Le voy a pedir a todos, por favor, que abran su micrófono y demos un aplauso a Bruce por esta charla. Gracias, Bruce. Voy a... Nada, un placer.